Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Hoy toca ver velas japonesas, como os prometí, pero recuerdo una vez más, son videotutoriales que he grabado porque he visto que muchos suscriptores y miembros del canal tienen pequeñas carencias o ciertas confusiones en algunos temas, ¿de acuerdo? Así que viendo que la mayoría de vosotros quería este tipo de videotutoriales, bueno, está en vuestras manos que lo siga haciendo. Recuerda una vez más que estos videotutoriales llevan bastante más trabajo, son bastante más laboriosos, llevan muchísimas más horas poder realizarlos correctamente. De hecho, en más de una ocasión he tenido que grabarlo 2 o 3 veces para que quedase fetén y pudiese entenderlo cualquier persona de cualquier nivel. Y bueno, pues simplemente os pido por favor que veáis el mayor número de minutos posible del vídeo y que lo agradezcáis con un like. Si el número de visualizaciones cayese o el número de like no fuese el adecuado, pues entonces este tipo de vídeos se seguirán haciendo, pero solo para miembros del canal, ¿de acuerdo? Porque es absurdo perder tantísimo tiempo explicando estas cosas cuando tenéis muchísima información gratuita en Google que os lo van a explicar seguramente mejor que yo. Bueno, vamos a empezar ya con las velas japonesas, que es un tema pues seguramente por el que empieza la inmensa mayoría de las personas, que es lo primero que aprenden sobre el mundo de la bolsa, pero que muchas veces pues interpretan mal la información que tienen disponible. Lo que vamos a ver en este vídeo, ¿qué son las velas japonesas? Martillo invertido, creo que es la primera vela que la inmensa mayoría de la gente lo conoce. Hombre colgado y estrella fugaz, el doji, y después vamos a ver los patrones de velas, es decir, más de una vela que forman una figura que nos indica algo. Esos patrones serían la envolvente alcista y bajista, clásica, estrella del amanecer y atardecer, súper importante, y la penetrante, que también es muy penetrante, iba a decir, muy importante. Bueno, dentro de las velas, ¿qué son las velas japonesas? Bueno, pues como explico aquí, las velas japonesas son una representación visual del movimiento del precio a lo largo de un tiempo determinado por nosotros mismos. Es decir, si yo pongo velas en diario, pues lo que estoy viendo en cada vela es lo que ha hecho el precio a lo largo de un día. Puedo elegir minutos, segundos, 15 minutos, yo que sé, velas de 1 hora, de 2 horas, de 4 horas, de una semana, de un mes, de 3 meses, lo que queráis, ¿vale? Sus partes nos sirven para identificar correctamente los movimientos más importantes de la sesión temporal elegida, ¿vale? Sus partes son el cuerpo, desde la apertura al cierre, mecha y cola, movimiento más allá del cuerpo, que por norma general no suele ser de gran importancia a la hora de trazar figuras y tendencias. Y me explico, ¿vale? Aquí tenéis los dos tipos de velas que nos podemos encontrar. Si estamos en una vela verde, esto de aquí que nos indica la flecha, es que en una vela verde su color indica que la apertura estuvo aquí abajo y terminó aquí arriba, ¿vale? Apertura de mercado, cierre de mercado. ¿Por qué es verde? Porque hemos terminado con un precio superior al de apertura. Por lo tanto, hemos ganado dinero si estábamos invertidos. En cambio, el color rojo nos indica que el mercado abrió aquí arriba y cerró aquí abajo. Y todo esto de aquí es el cuerpo, exactamente igual que la verde. La mecha es el movimiento del precio por la parte superior y la cola es el movimiento del precio por la parte inferior, ¿vale? No suelen ser importantes a la hora de trazar, por ejemplo, una resistencia, un soporte, una triangulación o los niveles de Fibonacci. Cada uno lo puede hacer como quiera, ¿vale? Yo soy de la tendencia que a mí solo me importa el cuerpo de la vela. No me importa esto de aquí, porque esto puede ser simplemente pues un movimiento de escape del precio que no es significativo. Lo significativo es desde dónde empieza hasta dónde termina. Desde mi punto de vista, ojo, muchísima gente que traza las triangulaciones, las resistencias, los soportes y los Fibonacci teniendo en cuenta también las mechas, y yo pues lo respeto perfectamente. Lo que pasa es que hay muchas velas pues que por sus tendencias, por sus movimientos naturales, pues tiene escapadas del precio con muy poco volumen, y por lo tanto no lo podemos tener en cuenta porque simplemente pues hay un desfase en el precio y a lo mejor solo ha habido 3 o 4 acciones y por lo tanto eso no es significativo. Sin embargo, pues hay gente que no tiene en cuenta el volumen movido en ese rango de precios y luego pues te marca una tendencia ahí y luego ve pues movimientos extraños que no coinciden, ¿no? Que las velas siguientes suben o bajan después de esa resistencia y es simplemente porque no se ha tenido en cuenta el volumen. Y al final de esta página, fijaros que os pongo precisión en el precio o precisión en el tiempo.
Uno de los factores más importantes de las velas, ya no dentro de su forma, es que eligiendo pues el patrón horario, ¿vale? Eligiendo, por ejemplo, la temporalidad, podemos tener muchísima precisión en el precio futuro que nosotros elijamos como punto de compra o de venta, ¿vale? O podemos tener mucha precisión en el tiempo, en el momento en el cual yo voy a comprar o voy a vender, ¿vale? Y me explico. Si yo cojo y pongo el gráfico en velas mensuales o trimestrales, ¿por qué no? Lo que voy a tener es muchísima precisión en el precio de compra. ¿Por qué? Porque en velas horarias voy a tener los cuerpos muy separados y sin embargo en velas mensuales voy a tener un cuerpo muy grande, porque durante todo el mes se ha abierto y cerrado en un punto determinado, y luego voy a tener muchísimo vela y mecha despreciable de precio, ¿vale? Todo como estamos hablando que solo me importa el cuerpo de la vela, si yo pongo mensual solo me importa el día 1 cómo abrió y el día 30, 31 o incluso 28, 29 si se trata de febrero, dónde cerró, ¿vale? Eso me va a dar muchísima precisión del precio en el cual va a haber un retroceso de precio o va a haber un avance del precio, ¿vale? Por ejemplo, alcanzar el 138 de Fibonacci o bajar hasta el 61.8 de Fibonacci o un soporte, una resistencia futura. Voy a tener muchísima precisión en el precio, pero no voy a tener precisión en el tiempo. Me voy a equivocar por muchos meses, ¿vale? Si yo quiero tener muchísima precisión en el tiempo, pues tengo que buscar pues velas con un rango horario pues muy pequeño, por ejemplo a 15 minutos. Si yo pongo el gráfico en 15 minutos, pues voy a tener una precisión muy grande en el tiempo cuando voy a alcanzar un cierto precio, pero no voy a tener precisión de cuál va a ser ese precio, ¿vale? Entonces, velas con temporalidad alta, precisión en el precio; velas con temporalidad baja, voy a tener precisión en el tiempo. Si yo quiero un término medio, donde no voy a tener mucha precisión en el tiempo y tampoco en el precio, pero me va a servir, es con lo que tenéis que quedaros, que son las velas diarias. Por eso yo normalmente siempre trabajo, vamos, el 99,9% de las veces me veréis que yo cojo simplemente temporalidad diaria, ¿vale? Porque voy a tener no mucha precisión, voy a tener bastante precisión en el precio y bastante precisión en el tiempo, que es lo que a mí me interesa. A veces me veréis que trabajo también con mensualidades, ¿vale? Con velas mensuales, porque me interesa mucho tener precisión en el precio, como por ejemplo en el caso de Repsol. Bueno, pues aquí tenéis una representación gráfica de la realidad frente a la representación simbólica que es la vela, ¿vale? Por desgracia, es imposible adivinar lo que le sucedió al precio a lo largo de la sesión si no cambiamos de marco temporal ni tampoco el volumen medido, ¿vale? Si yo me encuentro con esta vela, bueno, pues una de las representaciones posibles de lo que ha sucedido es esto. Esta es la apertura, porque se trata de una vela verde, abrió aquí el mercado, luego subió, bajó hasta aquí abajo, ¿vale? Llegó hasta aquí y luego volvió a subir, llegó hasta aquí arriba y luego cerró aquí, ¿vale? Esto es una de las posibles representaciones. Otra sería, por ejemplo, que abriese aquí, se fuese hasta abajo, se fuese hasta el medio, volvió a bajar al mismo precio, volvió a subir, volvió a bajar, volvió a subir, volvió a bajar y al final subió hasta aquí arriba y cerró aquí. Eso es otra posibilidad también. Con lo cual, una simple vela diaria no nos da mucha precisión de lo que le ha pasado al precio, pero tampoco nos importa mucho. ¿De acuerdo? Así que simplemente es una representación visual. Sí nos importa cómo se ha movido el volumen, ¿vale? El volumen de la cantidad de dinero que se ha movido en cada precio es bastante interesante simplemente cuando estamos cerca de soportes. Por eso a mí a veces me veréis que trabajo en horario, pero simplemente cuando hay una acción que me interesa mucho y está cerca de un soporte, ¿vale? Si yo esto le añadiese, cambiase esta vela diaria, la cambiase a 15 minutos, ¿vale? Pues tendría una representación muy parecida a esto, pero con pequeñas velas. Y si veo que en esta zona de aquí ha habido un incremento muy importante de volumen, y estoy cerca de un soporte, eso sería una señal muy importante para mí si hay un cambio de tendencia, ¿de acuerdo? Poco más que decir. Y luego viene, como no, bueno, pues las velas más importantes, quizás el martillo y el martillo invertido, que es uno de los patrones más conocidos y de los primeros que se aprenden y que por desgracia la gente confunde sus características. La vela debe tener un cuerpo más o menos cuadrado, es decir, es un cuerpo pequeño,
es un cuerpo bastante pequeño, pero no es inexistente, es un cuerpo pequeño. Y teniendo en cuenta el ancho de la vela, pues más o menos la misma altura, por eso sale un cuadrado. Con una mecha minúscula, es decir, la parte de arriba, esta de aquí, la mecha, debe ser minúscula o prácticamente inexistente. Si es inexistente no pasa absolutamente nada. Y además la cola debe de ser al menos 3 a 5 veces más larga que el cuerpo, pero no mucho más, ¿vale? Si es mucho más larga, ya no estamos hablando de un martillo, estamos hablando de un rechazo a un precio. Me explico. Imaginaos que esto de aquí es un martillo, donde, bueno, el cuerpo sería esto de aquí y todo esto fuese mecha. Si la mecha es de 3 a 5 veces el cuerpo de la vela, se trata de un martillo, y ahora vamos a explicar qué significa. Sin embargo, si yo tengo aquí la cabeza y la cola es 15 o 20 veces el tamaño de la cabeza, bueno, pues entonces estamos hablando que hubo una gran bajada de precio y una gran subida del precio. Eso normalmente significa robo de carteras. Han hundido el precio 15-20 veces el tamaño del cuerpo, han hundido exageradamente, y luego ha habido una reacción de compra enorme. ¿Por qué hacen eso? Porque hay muchísima gente poniendo stop loss. Tú, si eres una mano fuerte y pagas, bueno, pues puedes ver exactamente dónde la gente tiene puesto la orden de venta, ¿vale? El stop loss aparece en tiempo real, dónde lo habéis puesto. Y por lo tanto la mano fuerte dice, sí, que estáis aquí abajo todos bien escondiditos. ¡Bum! Hunde el precio de la acción, compran todas vuestras acciones y, lógicamente, la gente tiene miedo, como no, ve que el precio se hunde, empieza a aparecer más órdenes de venta, compran todas las que haya y al final de la sesión recupera todo lo perdido, ¿vale? Eso es otra cosa, no hay que confundirlo con un martillo. ¿Qué nos indica un martillo? Indica un cambio de tendencia si los fundamentales son propicios, ¿vale? Es decir, teníamos una tendencia bajista, aparece un martillo, bueno, pues si estamos en un soporte, en la base de una triangulación, por ejemplo, en un nivel 50% de Fibonacci, que la semana que viene lo explicaremos, o en un 61,8 de Fibonacci, o en un 100% de pérdida de Fibonacci, bueno, pues ahí, si aparece un martillo, suele ser una vela de muy alta fiabilidad y es momento de por lo menos intentar una entrada si te apetece comprar esa acción, por supuesto. Como explico aquí, momento bueno para entrar en la tendencia bajista para suponer que se avecina un cambio de tendencia. Lógicamente, los martillos aparecen al final de una tendencia bajista, ¿vale? Se está bajando el mercado, nos acercamos en un día determinado a un precio óptimo de compra y en ese punto aparece un martillo, es una señal clara que hay que comprar porque tienes unas probabilidades muy altas de subir. Ojo, siempre hablando de probabilidades, no quiero decir que al 100% de las veces que aparece un martillo vaya a subir el mercado, no tiene por qué, pero tienes unas probabilidades muy elevadas. El martillo invertido es exactamente igual que el martillo normal, simplemente dado la vuelta, pero es menos efectivo, ¿vale? O sea, es decir, tenemos una tendencia bajista y aparece un martillo invertido, la cabeza abajo, y la mecha es entre 3 y 5 veces el tamaño de la cabeza, del cuerpo. Bueno, pues en ese caso también nos está indicando que va a haber un cambio de tendencia, pero es menos efectivo, porque aquí lo que nos está indicando, y vuelvo al dibujo de la vela, es que si yo aquí tengo la cabeza, ¿vale? El mercado, por ejemplo, abrió aquí y terminó aquí, pero subió hasta aquí arriba y luego volvió a bajar, eso significa que ha habido un intento de subida y la presión vendedora ha podido bajar el precio, ¿vale? Es decir, ha intentado comprar muchas acciones, pero ha habido mucha gente vendiendo que ha intentado bajar el precio. Lo bueno de esta vela es que el precio de venta, aunque ha habido mucha presión, no ha sido capaz de darle la vuelta a la vela, ¿vale? No lo ha sido capaz de transformarlo en un doji, que lo veremos a posteriori. No ha sido capaz de bajar de cierto nivel. Y eso nos está indicando que hay una presión compradora mucho mayor que la presión vendedora. Es decir, hay mucha más gente que quiere entrar que la gente que quiere salir. Y más que la cantidad de gente hay más gente dispuesta a comprar más caro que la gente que está dispuesta a vender más barato, ¿vale? Dicho de otra forma, hay mucha gente desesperada por entrar, mucha más gente desesperada por entrar que mucha más gente desesperada por salir. Y por lo tanto, estamos viendo un cambio de tendencia, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que es menos fiable.
¿vale? Como digo aquí. Pero es menos efectivo, menos fiable. Su presencia indica que la presión vendedora se agota. Sin embargo, es mejor esperar a que haya una confirmación en la vela siguiente, ¿vale? En este caso, a la inversa que el martillo, aunque también es cierto que es mejor esperar a la vela siguiente. Pero bueno, en caso del martillo normal podemos arriesgarnos a entrar. En caso del martillo invertido siempre es bueno esperar a la vela siguiente, que nos confirme que es una vela verde para poder entrar. Mucho mejor, para si somos sobre todo novatos en bolsa y no controlamos muy bien de qué va la acción, si estamos cerca de un soporte o no, es mejor esperar a la vela siguiente. Y como digo aquí, el volumen en ambos casos es muy significativo, ¿vale? Tiene que ir acompañado de volumen para darle carácter a esa vela, para que sea una vela fiable. Bueno, aquí tenéis un ejemplo, si no recuerdo mal, esto es ArcelorMittal, donde, bueno, pues podemos ver que aquí hay una resistencia muy potente, cerca de los 33 euros, se desploma y aquí vemos un martillo invertido, ¿vale? Aquí vemos un cuerpo que es 2 veces el ancho de la vela, con lo cual es una vela martillo invertido muy feo, pero vemos que lo que es la mecha, que está invertido, se trata de la mecha, es como 2-3 veces el tamaño del cuerpo, más cerca de las 3 veces, ¿no? Lo cual es una vela perfecta. ¿Estamos cerca de un nivel de Fibonacci? Estamos cerquita, pero no estamos en él. Bueno, es suficiente. Al día siguiente lo confirma con una vela verde muy potente. Luego nos da pues un rebote de gato muerto. Vale, ha funcionado. Seguimos con las caídas y aquí nos encontramos sobre un soporte muy fiable que es el 50% de Fibonacci. Y además nos encontramos con 2 velas muy parecidas a un martillo. En ambos casos no son exactamente un martillo, no se acercan a la perfección, pero nos valen, ¿no? Y aquí vemos cómo efectivamente este martillo, que nos deja una cola, ten en cuenta que la parte de abajo es un martillo a derechas y por lo tanto es un martillo fiable, nos encontramos muy cerquita de un nivel de Fibonacci que atravesamos. Mirad cómo el precio baja por debajo del nivel del 50% de Fibonacci y vuelve a terminar, aunque termine aquí abajo, es suficiente, ya tenemos muchísima fiabilidad para que ya no se trate de un rebote de gato muerto pequeño, sino que se trate, oye, pues un cambio de tendencia significativo. Y fijaros cómo efectivamente, oye, pues tenemos con sus altibajos, tenemos una onda de helio, 2 ondas de helio, 3 ondas de helio. Es decir, estamos hablando de algo muy diferente a este caso de aquí, ¿verdad? Martillo invertido, tenemos que esperarnos a la confirmación de la vela verde. Aquí pues baja un poquito, luego sube, bueno, pues tampoco hay tanta subida. Aquí tenemos un martillo, nivel de Fibonacci fiable y tenemos pues 3 ondas de helio magníficas y estupendas, donde prácticamente pues obtenemos mejor precio. Y además fijaros que en todo este gráfico, de aquí podemos estar hablando en torno a unos 4 o 5 meses de evolución del precio. Fijaros como estamos hablando que es el mejor precio de compra de todo el gráfico. O sea que fijaros la fiabilidad. También podemos encontrar aquí un martillo, aunque este martillo forma parte de una estructura que vamos a ver ahora. Esto no es un martillo por sí, porque no estamos cerca de un nivel de Fibonacci y hay unos gap que luego vamos a comentar. Hombre colgado y estrella fugaz. Es exactamente igual que el martillo y el martillo invertido. Pero en este caso acordaos que el martillo y el martillo invertido aparecían al final de una tendencia bajista, ¿vale? Tenemos una tendencia bajista, martillo invertido, tendencia alcista, ya sea de corta o de larga duración. Bueno, ¿qué pasa si nosotros estamos en una tendencia alcista y aparece un martillo? Pues en este caso le llaman hombre colgado, porque parece como si fuese un hombre colgado. También es un poquito macabros, ¿no? Y eso significa que luego va a empezar una tendencia bajista. ¿Qué pasa si yo estoy en una tendencia alcista y aparece un martillo invertido? Bueno, pues eso lo llaman estrella fugaz. Bueno, pues por hacerse los interesantes, supongo, nada más. Y eso significa también que va a haber un cambio de tendencia. Tienen la misma forma que los martillos, pero se dan en tendencias contrarias, es decir, tendencia alcista se agota para abajo. Indican agotamiento de la tendencia alcista y se avecinan tiempos malos. No necesariamente tienen que ir acompañados de volumen, ya que no es una buena señal de salida de manos fuertes. Todo lo contrario, cuando aparecen, las manos fuertes hace tiempo que se han ido. Me explico. Si tú estás en una tendencia alcista, ¿vale? Y ya estamos viendo que pues hay una estructura de hombro, cabeza, hombro, que ya hemos chocado con varias resistencias, ha aparecido una estructura en forma de M, ¿vale? En el segundo pico de la forma de M suele aparecer estas dos figuras, el hombre colgado y la estrella fugaz. Cuando eso aparece, tanto el hombre colgado como la estrella fugaz significa que no hay presión compradora,
¿vale? No hay. Y si la hay, es tan pequeña que no es capaz de vencer a los que quieren vender. Y los vendedores son capaces de vender un poquito más barato con tal de salir, ¿vale? Yo imagínate que está la acción en 33 euros, por ejemplo, y yo digo, mira, me quiero ir ya de ArcelorMittal porque estoy desesperado, porque ya ha alcanzado un precio demasiado alto, porque estoy viendo que ya no hay volumen, porque hay muchas tal. Pues en vez de vender a 33 voy a vender a 32,8, por ejemplo, y me aseguro que me voy con mis 2.000 acciones, porque he cometido un error y he comprado miles y miles y miles de euros a ese precio, ¿vale? Imagínate, yo he metido ahí 60.000 euros, que habrá gente que haga esas locuras, ¿no? Metió ArcelorMittal 60.000 euros a 30 euros y cuando llegó a 33 dijo, madre mía, me la estoy jugando, me voy. Y en vez de vender a 33, vende todo a 32,8, porque tiene muchas miles de acciones y necesita desesperadamente salir. Es capaz de bajar el precio de venta para poder irse lo antes posible. Eso es lo que crea el hombre colgado o la estrella fugaz, ¿vale? La estrella fugaz. Pero además viene acompañado de esa gente que quiere comprar, no sé por qué iba a haber alguien que quisiese comprar ArcelorMittal a 33 euros, pero vamos a imaginarlo, que a la hora de comprar, pues no está muy seguro y no tiene el precio muy claro. Entonces cuando aparecen esas órdenes a 32,8, dice, bueno, pues voy a comprar a 32,8 porque el precio está a 33. Y compran. Lógicamente al día siguiente se desploma la acción y además muy rápido, ¿vale? Esas dos velas, el hombre colgado y la estrella fugaz, aparecen al final de una tendencia alcista cuando ya no hay manos fuertes a la vista. Y eso hace que el precio se desplome. Y no necesariamente tiene que haber volumen, si las manos fuertes son las que crean el volumen. Si ya no hay manos fuertes, lógicamente tampoco va a haber mucho volumen. Mirad, aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos, pues si no recuerdo mal, esto es IAG, si no recuerdo mal, ¿eh? Aquí tenemos, bueno, pues aquí tenemos una especie de hombre colgado. No cumple exactamente todas las características porque es muy difícil encontrar todas las características exactas. Un hombre colgado, abre el ratón aquí en este punto y fijaros que el volumen tampoco es tan grandioso como para que haya una salida de manos fuertes. Lógicamente no la hay porque estamos hablando de precios bajos, ¿vale? Corrige la tendencia, vuelve a subir y aquí en esta zona, bueno, pues nos encontramos una vela muy parecida, pero no lo es, no es un hombre colgado o una estrella fugaz. Bueno, pues hay una pequeña corrección, sube y aquí sí ya nos encontramos con una estrella fugaz. ¿Veis? Es un martillo invertido que ya nos indica agotamiento. Fijaros que estamos chocando con la parte superior de una triangulación simétrica que vosotros no la estáis viendo, pero si os metéis en mi gráfico de IAG lo podéis ver, ¿vale? Es un choque contra la parte superior de una resistencia que además coincide con prácticamente un 100% del Fibonacci, es decir, una fuerte resistencia y por lo tanto desaparece. Fijaros que el volumen tampoco es para tirar cohetes, esto no es una salida de manos fuertes, ¿vale? Esto es un agotamiento de la tendencia y luego baja y luego ya sabemos toda la historia y ahora esto era en cerca del euro 97 aproximadamente y ahora está en 2,37, con lo cual esto significa agotamiento de una tendencia, no que hayamos tocado un techo en el precio de la acción, ¿de acuerdo? Aquí tenemos pues sus velas características. Vamos ahora con los doji. Los doji son la vela por excelencia de continuación del patrón, ¿vale? Simplemente está diciendo, si estamos en una tendencia alcista y aparece un doji, pues tiene bastante probabilidades de continuar con la tendencia alcista. Si estamos bajando y aparece un doji, pues no significa que se vaya a parar, todo lo contrario, porque lo más probable es que continúe con la tendencia bajista. Tanto alcista como bajista, cuyo significado se acerca más a la indecisión, ¿vale? Esto es la típica vela de indecisión. No es un agotamiento de tendencia, no es un choque contra una resistencia, no es salida de manos fuertes, ni entrada de manos fuertes, todo lo contrario, es indecisión, ¿vale? Presenta un cuerpo mínimo o inexistente, por ejemplo, en este caso es inexistente, ¿vale? El día empezó y acabó en el mismo precio, es lo que significa, ¿vale? No hay cuerpo, es una rayita. A veces también aparece un cuerpo minúsculo, muy pequeño, ¿eh? Pero tiene que ser minúsculo. No me vale con que aquí haya un cuadrado, ¿vale? Eso no es un doji. Esto sí sería en tal caso un doji. Si la mecha y la cola tienen el mismo tamaño, ¿vale? Como este de aquí o este de aquí,
podemos afirmar que la lucha entre vendedores y compradores ha terminado en un empate y por lo tanto la tendencia no suele variar. Es decir, esto suele aparecer, por ejemplo, cerca de gaps o cerca de niveles de Fibonacci, y entonces hay mucha gente que quiere salir, pero al mismo tiempo hay mucha gente que quiere entrar, y entonces eso crea este tipo de velas que nos está indicando, oye, hay un empate, hay la misma gente, el mismo volumen de compradores que de vendedores, y terminamos en un empate. Bueno, pues entonces lo que va a suceder es que va a seguir subiendo o va a seguir bajando, ¿vale? No significa mucho más. Si por lo contrario encontramos un doji asimétrico, como este de aquí, vemos que tiene un cuerpo inexistente, pero una de las patas es más largas, amigo, entonces ahí habría que evaluar en qué nivel de Fibo nos encontramos o si nos acercamos a un soporte o resistencia claves, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto significa que abrió el precio aquí la vela, la mecha ha subido muchísimo, aunque después ha corregido mucho. Entonces aquí habría que hacer un análisis, porque esto significa que ha habido mucha presión compradora al principio, por ejemplo, de la sesión, pero a medida que fue pasando las horas fue bajando otra vez al mismo nivel, incluso por debajo, y luego volvió otra vez la presión compradora y cerró aquí. Me lo invento, podría ser otra estrategia, pero más o menos es eso. En algún momento del día hubo mucha presión compradora que la presión vendedora consiguió controlar. Si estamos cerca de un nivel de Fibonacci importante, tanto por arriba como por abajo, o de una resistencia, significa que cuidadito porque nos estamos acercando a unos niveles que ya empiezan a ser tanto buenos para comprar o buenos para salir, ¿vale? También son muy habituales en las cercanías de los gap antiguos. ¿Os acordáis ese gap de IAG, por ejemplo, en 1.15? Bueno, pues ahí si os miráis el gráfico, que yo no lo he puesto porque esta vela tampoco tiene mucha importancia, los doji, si os acercáis a ese nivel del 1.15 de hace un año y pico, bueno, pues ahí podréis ver que hay 2 o 3 dojis tanto por encima como por debajo de las velas que atravesaron el 1.15. Muy significativo, ¿vale? Significa que la gente estaba totalmente descolocada. ¿Vale? Nos acercamos a ese gap y había mucha indecisión, tanto por la parte de arriba como por la parte inferior. Algo muy significativo, ¿vale? Pero que no es ciertamente importante. Vamos ahora con lo importante, que son los patrones de vela. La envolvente alcista. La envolvente alcista está compuesta por 2 velas, ¿vale? Son útiles sobre soportes, niveles de Fibo, partes inferiores de triangulaciones, es decir, sobre soportes, ¿vale? Todos los patrones de vela son cerca de soportes. La primera vela, por término general, debe ser obviamente roja, ¿vale? Estamos hablando del envolvente alcista, por lo tanto tenemos una vela roja que empieza aquí y termina aquí, y la vela posterior debe ser verde, algo más grande que la anterior, por eso se llama envolvente, porque si la vela roja termina aquí, normalmente al día siguiente la verde empieza aquí y la envuelve completamente, ¿vale? Algo más grande que la anterior, y comenzando generalmente al mismo precio del cierre de la vela roja. Es decir, la vela roja termina aquí, pues la verde debería empezar en el mismo precio, ¿vale? Muy parecido al precio. Puede ser milésimas arriba, milésimas abajo, para considerarla una envolvente alcista. A veces incluso se puede ver un comienzo a un precio inferior, por lo que se crea un pequeño gap, clara señal de una buena presión compradora. Suelen ser muy efectivas, pero su aparición rara vez coincide con un nivel de Fibo, lo que hace menos fiable, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Las envolventes no suelen aparecer en los puntos donde hay un 50% de Fibo, por ejemplo, como hemos visto en los gráficos anteriores, sino que aparecen pues en mitad de una tendencia, en unos niveles de precio no muy significativos, y por lo tanto la envolvente alcista, aunque nos indica un cambio de tendencia, ¿no? Estamos bajando y de repente empieza a subir, suele ser preludio de un rebote de gato muerto. Es decir, un rebote, pero no un rebote de cambio de tendencia brutal, sino pues un rebote de gato muerto que, oye, el que lo sepa aprovechar se puede llevarse sus eurillos, pero no mucho más. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de rebotes de gato muerto, ¿vale? Envolventes alcistas y bajistas. En este caso, fijaros que teníamos una vela roja, luego aparece una especie como de martillo, que no lo es, porque tiene una mecha gigantesca, incluso más grande que el cuerpo, ¿vale? Y luego la envolvente alcista. Fijaros que esto no cumple lo que acabamos de decir anteriormente, porque
a veces, pues oye, el mercado es soberano y hace lo que le da la gana. Entonces aquí no es una envolvente alcista, pero lo que hemos dicho antes, a veces la primera vela, en caso de ser una envolvente alcista, porque aquí tenemos una tendencia alcista, la primera vela no tiene por qué ser roja, ¿vale? A veces pasan estas cosillas, lo he puesto como ejemplo. Me ha gustado que no se respetasen esas características. En vez de tener una vela roja y luego empezar en el mismo nivel, pues fijaros, tenemos un envolvente alcista que cumple, oye, su patrón. Luego en la final de la tendencia, a corto plazo, tenemos una envolvente bajista que tampoco cumple todas las características, porque fijaros, la vela verde tenía que haber terminado aquí arriba y la roja en el mismo nivel, y sin embargo, pues no, hay una diferencia de precio y luego pues sí la envuelve completamente y cumple también con precisión. Y luego la mejor, la más clara, que cumple todas las características, es aquella en la que tenemos una vela roja, empiezan al mismo nivel, la vela verde la envuelve y ya tenemos pues una tendencia alcista buena. ¿Qué es lo que más me gusta de esta imagen? Es que, fijaros, no coincide con ningún soporte, ningún nivel de Fibonacci. De hecho aquí no tengo trazado ningún nivel de Fibonacci. Este puntuado que veis aquí es el puntero de ratón cuando saqué la foto a la imagen. No hay nada, es decir, aparece, ¿por qué? Porque ha presentado unos resultados fundamentales, ¿vale? Y en algún momento determinado pues dijeron, oye, que aunque aparezca aquí en rojo significa que es menos de lo que pronosticaban los expertos, ¿vale? Pero eso no significa que sean malos resultados. Todo lo contrario, han sido buenos resultados, envolvente alcista y para arriba. Lo más importante, no hay nivel de Fibonacci, no hay soporte, no hay triangulación, no hay nada donde apoyarse. Aparecen en mitad de la nada y pum, para arriba, ¿vale? Quedaros con ese dato que es muy importante. Luego tenemos el patrón penetrante. El patrón es muy semejante al envolvente, pero en este caso debe existir un gap entre la vela roja y la vela verde, ¿vale? En este caso podríamos pensar que esto es una envolvente alcista, pues no. Primero porque no aparecen en el mismo nivel, segundo porque la verde no termina por encima de la roja, ¿vale? Esto sería un patrón penetrante. Venimos de una tendencia bajista por aquí, y de repente abrimos en un valor muy bajo y terminamos la sesión atravesando al menos la mitad de la vela roja, ¿vale? Si esta es la mitad, un poquito por encima. A esto se le llama patrón penetrante. Y no sé por qué a la gente pues como que no le gusta, no se queda con él, ¿vale? No suele tenerlo en la cabeza, tiene más el martillo, el doji, el tal. Y este patrón es muy, pero que muy fiable, ¿eh? Muy, muy fiable. Y debe existir un gap entre la vela roja y la vela verde. Este gap es muy importante, ¿vale? Esta diferencia de precio entre el cierre y la apertura al día siguiente es muy, muy importante. Por supuesto, la vela verde comienza a un precio inferior al cierre de la vela roja y además el cuerpo de la vela verde debe terminar por debajo de la apertura de la vela roja, ¿vale? Por debajo y por encima de la mitad de la roja, que aquí no lo he puesto pues se me ha olvidado, ¿vale? Su significado es que existe una gran presión compradora, tan grande que puede con la presión vendedora, haciendo que el precio de apertura se acerque más al del comprador que al de vendedor. Esto lo voy a explicar. Es decir, tú imagínate que venimos de una tendencia bajista y cerramos aquí un lunes y al martes abrimos aquí abajo. ¿Quién consigue que el precio se abra allí abajo? El que está poniendo las órdenes de compra. Porque el que compra quiere comprar lo más barato posible, ¿no? Y el que vende quiere vender lo más alto posible. Luego, justo a las 9 de la mañana, hay muchísimas órdenes de compra, pero no aquí arriba, aquí abajo. Y los que quieren vender, pues tienen que aceptar esas condiciones y abrir ahí abajo. ¿Eso qué significa? Pues que aquí el que manda es el comprador, ¿vale? Ya para empezar el día, el que manda es el comprador. Si luego a lo largo de la sesión somos capaces de ir subiendo el precio poco a poco y aparecer volumen cerquita de un soporte, un nivel de Fibonacci, y somos capaces de terminar aquí arriba, significa que durante toda la sesión ha dominado los compradores. Luego eso significa que la presión compradora, la cantidad de gente que quiere comprar es enorme y la cantidad de gente que quiere vender es escasa. Luego estamos hablando pues de se terminó la tendencia bajista con mucha probabilidad para luego continuar con una tendencia alcista. Además, su cuerpo alargado significa que la presión vendedora a lo largo de la sesión es muy baja, ¿vale? Cuerpo alargado verde significa que hay poca gente a la venta.
Bueno, pues aquí tenéis lo más parecido posible a un patrón penetrante, ¿vale? Fijaros cómo, bueno, pues veníamos de un hostigamiento aquí, una lateralidad pues muy desagradable, cercanos a un soporte, ¿vale? Este soporte de aquí que se atraviesa, luego aparece una estructura alcista, hay cierto rechazo, ¿vale? Y aquí, esto de aquí ya nos está indicando, ya aquí pasa algo raro, ¿no? Cuando vemos mucho volumen que hace que el precio suba y luego el precio baje, pues es un poco extraño, ¿no? Y encima coincide cerca de un soporte que se acababa de perder, ¿vale? Se pierde el soporte y a los pocos días, oye, se gana, se vuelve a bajar. Fijaros lo que pasa. Empieza a vender la gente desesperada. Lógicamente esto de aquí es una pérdida de soporte y por lo tanto esto significa que nos vamos a venir abajo por alguna catástrofe que ha habido. Y sin embargo es todo un engaño. Todo un engaño. Se rompe el soporte, se vuelve rápidamente para arriba. Esto significa robo de carteras, ¿vale? No hace falta que sea la misma sesión. Empieza la presión vendedora, porque la gente dice, aquí pasa algo extraño, yo me voy. Y de repente, un día determinado, oye, la presión vendedora termina aquí y de repente, por debajo incluso del soporte, empieza a comprarse. Comprar. Y es capaz de subir el precio por encima de la vela roja anterior, ¿vale? Y fijaros que tampoco va acompañado de mucho volumen, ¿eh? Pero toda esta zona de aquí, lógicamente, tiene mucho más volumen que en la zona, bueno, pues donde estaba mucho hastío, ¿no? Estábamos aquí en lateralidad, donde había poco volumen y de repente con toda esta estructura ha aumentado mucho el volumen, incluso también en la propia subida. Patrón penetrante muy importante que suele ser señal de disparo para cambiar la tendencia, ¿vale? Esto no le suele llamar la atención a la gente y sin embargo es muy importante porque normalmente cuando hay un disparo de volumen, cuando hay una señal de salida, como le ha pasado por ejemplo ahora mismo a Solaria, oye, pues suelen aparecer este tipo de patrones que son muy significativos. Acordaos de él, ¿vale? Patrón penetrante. Bueno, quizás uno de los más importantes por su significado es la estrella del amanecer y del atardecer. Tienen esta estructura clásica, ¿vale? Esto sería lo ideal. Esto sería agotamiento de tendencia alcista, veníamos por aquí, se agota y para abajo. Y está al revés. Venimos de una tendencia bajista, se agota y para arriba. Quizás uno de los patrones más importantes porque tiene una probabilidad enorme de aparecer al final de una tendencia, tanto la alcista como la bajista. Es infalible. No he visto nunca que fallase sobre un soporte o resistencia. En realidad, en vez de decir no he visto nunca que fallase, tenía que haber puesto no recuerdo haber visto que fallase. Porque seguramente, lógicamente, como todo en esta vida, fallaría, ¿vale? En alguna ocasión. Pero yo soy incapaz de recordar cuando he visto un patrón que aparezca un patrón como este y que al día siguiente, a la semana siguiente, no estemos en una tendencia totalmente contraria a la que veníamos. No soy capaz de recordarlo. Y mira que yo recuerdo cosas muy extrañas que suceden en bolsa, ¿vale? Como por las noticias de ArcelorMittal que iba a subir a $100. Por ejemplo, chorradas de esas. Pues soy incapaz de recordar cuando he visto yo que fallase un patrón de este tipo. Son muy fiables, ¿vale? Clarísimo indicador de agotamiento porque la tercera vela confirma la desaparición de la presión que sostiene la tendencia. Es decir, si yo estoy subiendo, me encuentro con un patrón verde muy bonito, luego un gap con una vela que puede ser una estrella fugaz, un hombre colgado, ¿vale? En este caso, como estamos en tendencia alcista, por lo que aparezca aquí no es un martillo, es un hombre colgado, una estrella fugaz. O simplemente una especie de casi martillito, ¿no? Martillo pequeño. No, o sea, perdón, no es un hombre, no es una estrella fugaz, porque le falta aquí una mecha. Algo parecido a esto, y si al día siguiente aparece una vela roja así de este tipo, esto es clarísimo. Se acabó la fiesta, nos venimos para abajo. Subirá un poquito, pero a lo largo de las semanas y meses la tendencia va a ser bajista seguro, muy seguro. Y los gaps son muy significativos, porque estos gaps significa que la presión vendedora aquí es tan gigantesca, que la presión compradora es incapaz de sostenerla y por eso aparecen estos gaps, ¿vale? La gente está desesperada por salir y es capaz de vender aquí abajo. En vez de vender aquí arriba, pues la gente empieza el día ya vendiendo aquí abajo porque está desesperado por salir. Lógicamente esto es una
fuga de capital hasta luego la tendencia alcista. Y al contrario, venimos de una tendencia bajista y de repente nos encontramos con esto, que es como estamos en tendencia bajista, esto es un martillo invertido, aunque no lo es porque la mecha es muy pequeña, pero bueno, lo dibujé así, perdonad mis dotes artísticas. Y luego pues al día siguiente, oye, se confirma con una apertura de gap y tendencia y una vela gigantesca verde. Aquí pasa algo, ¿no? Aquí lo que significa, oye, la gente compra y en vez de comprar aquí abajo barato, es capaz de comprar más caro. ¿Vale? Imagínate que yo quería entrar a, yo qué sé, a 15 euros, pues oye, he tenido que poner la orden a 16 euros porque se me escapa el precio. ¿Vale? Hay tanta presión compradora que, bueno, pues la vela nos deja una vela verde enorme con un gap de salida estupendo y esto es claramente pues una señal de que nos vamos de fiesta para arriba. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo, no recuerdo exactamente qué acción es esta, pero bueno, para que veáis que tampoco estos patrones tienen por qué cumplir al 100% todo lo que estoy diciendo, ¿vale? No os fiéis, no tiene por qué ser exactamente así. Aquí, por ejemplo, tenemos algo parecido a un doji simétrico, que no lo es porque tiene bastante cuerpo, pero tenemos un gap, nos deja una vela verde con un rechazo clarísimo, no es una estrella fugaz, ¿vale? Un rechazo clarísimo a seguir subiendo, aunque aquí, pues por desgracia no me cabía en la pantalla la tendencia alcista, se agota y de repente, oye, pues una vela roja aquí, dice, vamos a ver, si estamos en una tendencia alcista y me aparece esta vela roja, oye, pues se desploma, ¿no? No se desploma lo suficiente, pero bueno, luego vuelve a aparecer otra vez el mismo patrón. Vela verde de la tendencia alcista, vela de rechazo enorme, esto sí se parece más a una estrella fugaz, vela roja enorme que ya hace que se nos caiga toda la estructura. ¿Qué pasa? Que aquí abajo, bueno, pues puede aparecer otra vez la misma figura, pero totalmente deformada, ¿vale? No tiene por qué haber gaps. En este caso sí hay gaps, pero gaps alcistas. Pues tenemos una vela verde, una vela roja, aparece aquí una especie de enana marrón, como las estrellas, ahí aparece en el medio, y de repente, oye, ¿qué pasa? ¡Pum! Y nos aparece una vela verde que nos da claramente una tendencia alcista. Estos patrones aparecen en todos los casos, ¿vale? Suelen aparecer en niveles de Fibonacci, en niveles de soportes y resistencias, en triangulaciones a punto de romper tanto por arriba como por abajo y sobre todo cuando hay unas excelentes noticias, resultados espectaculares, contratos buenísimos, resultados de investigaciones de fármacos que han salido estupendamente, ¡pum! Aparecen y por eso son tan fiables, ¿vale? Así que quedaros con estos patrones porque son muy importantes. Y bueno, pues hasta aquí la presentación. Espero que os haya gustado, ¿vale? Lo más importante de esto es un conocimiento general. Saber qué es una vela, saber interpretar, porque tengo la pantalla negra, mejor termino con esta imagen que con la pantalla negra. Y lo más importante de todo, para continuar con estos vídeos, donde vamos aportando un poquito más de conocimiento, no tanto lo que es la vela en sí, sino lo que significa, interpretarla, saber que tiene que ir acompañada de cierto volumen, que es una entrada o una salida a manos fuertes, que es que ya no hay manos fuertes, o que ya ha habido manos fuertes, o que se termina una tendencia. Todas esas cosillas son importantes que las sepáis, ¿vale? Y ahora voy a terminar, para los miembros del canal, con otro vídeo que complementa esto con información pues un poquito más precisa, un poquito más técnica, que les va a venir estupendamente. Recordad, para continuar con estos vídeos, tiene que haber cierto número de likes. No vale con que haya 500 visualizaciones y 30 likes, porque eso significa que a la gente no le interesa y por lo tanto pues no voy a perder mucho más tiempo tardando varias horas en hacer un vídeo que, oye, pues que no resulta del agrado de nadie. Así que espero que lo agradezcáis con un buen like. Muchas gracias a todos y pasad buen domingo. Chao.